Políticas públicas. Entre la política y las políticas, el gobierno emprende reforma del sistema sanitario, lo que significa el ayuntamiento que modifica también su política presupuestaria, sindicatos, patronales. Estos reúnen con el ministro para poder negociar una política nueva de relaciones laborales. La Unión Europea define su política de defensa común. La política, como todos sabemos, pretende justamente producir resoluciones que pueden ser un medio de vinculación para todos los miembros que conforman la comunidad, o en otros casos puede intentar también paralizarla. Es decir, que su fin es buscar como resultado la adopción de no decisiones, políticas públicas o coerción. Lo que distingue principalmente las políticas públicas y coerción es que forman parte de un conjunto de decisiones que nosotros calificamos como políticas públicas, es decir, incorporan una cierta dosis de coerción u obligatoriedad. Estos no son acuerdos, transacciones voluntarias adoptadas por actores que defienden determinadas posiciones. Se trata de determinaciones que imponen sobre la comunidad, porque ésta se deriva de la autoridad y cuenta con alguna legitimidad política. El proceso de elaboración y aplicación de una política involucra e incorpora una secuencia o cadena de gran variedad de actividades individuales y colectivas. Actores y actividades son examinados en los capítulos anteriores, pero ¿de qué manera se organizan las actividades para que producir el conjunto de decisiones que se califican como una política pública? ¿Cómo pueden incidir en el último término sobre la realidad social a la que van a ser destinadas? Bueno, la respuesta es que los grupos de intereses y los partidos canalizan las demandas de diferentes sectores. El gobierno o el ejecutivo toman la responsabilidad de convertir estas leyes en decisiones de carácter generales. También las administraciones atienden los casos individuales y siguen las instrucciones del gobierno. Gracias. La implantación de políticas puede ser representada como una operación de rutina y sin demasiado interés. Para poder explicarlo hay que entender a factores que pesan sobre la puesta en práctica de la política, a las nuevas modalidades que adopta y a los rendimientos los cuales ésta produce. En el grado de cumplimiento de los objetos de una política influyen los factores relacionados con la fase de aplicación, los cuales son la falta de recursos, las dificultades de coordinación y las variables ambientales. Pero esto quiere decir que el proceso de elaboración y aplicación de una política no puede ser visto únicamente como un proceso en que unos deciden con mejor o peor criterio y otros aplican con mayor o menor entusiasmo y acierto, como si se tratara de un proceso que va de arriba a abajo. La evaluación y la sucesión de las políticas. Esto quiere decir que la política gubernamental en materia de transporte ha fracasado. ¿Por qué? Los buenos resultados del año justifican la política económica de un gobierno. El ayuntamiento ha de cambiar su política urbanística. ¿Por qué no se lleva a cabo una evaluación objetiva de las políticas públicas? Porque esta tiende a dar problemas los cuales son de carácter técnico e instrumental. Y una política universitaria puede ser considerada positiva si se incrementa el número de centros y estudiantes. La evaluación de las políticas públicas. La evaluación de las políticas públicas, esta nos permite medir los resultados de impactos alcanzados en una sociedad. La mayoría de las políticas públicas no recibe una fecha de caducidad. Las decisiones para su continuidad, su reforma o su liquidación están ligadas a una cierta evaluación de los resultados que estos den. Si son favorables y los resultados son positivos, o si son perjudiciales y son resultados negativos. En ocasiones son pocas las políticas que son drásticamente eliminadas. Sin embargo, hay ocasiones donde se realizan cambios en la transformación de algunos de sus componentes, como la sustitución de agentes encargados de desarrollarlas o cambiar las estrategias y sustituirlas por otras. La política influye sobre las políticas y los estilos. Se ha manifestado la existencia de 4 estilos diferentes en la elaboración y aplicación de las políticas públicas. Las políticas pueden ser reactivas o anticipativas, que son las policy styles. La primera variable es si la iniciación de las políticas es de carácter reactivo
Postilización de las políticas de carácter preventivo. La segunda variable es si un actor domina el escenario, o sea que impone su postura. Post una pluralidad de actores, busca un compromiso. El primer estilo es anticipativo, consensuado, como Suecia. El segundo estilo es reactivo, consensuado, como Estados Unidos. El tercer estilo es anticipativo, impositivo, como la Unión Soviética. Y el cuarto estilo es reactivo, impositivo, como Latinoamérica. La política pública se basa en un proceso de 4 etapas. Iniciación es donde se ve el problema, elaboración es donde se indican las alternativas y las que serán más factibles. La implantación es cuando se va a poner en marcha las soluciones. La evaluación y sucesión se describe, analiza y pondera los resultados con el fin de que estos sean medidos. En fin, esto se basa más que todo en la ideología de la política pública. Su finalidad es alcanzar un bienestar común con los individuos que conformen la sociedad o bien al grupo social que será beneficiado. La elaboración y selección de política se basa en saber cómo se elaboran las propuestas y los planes de acción. Se divide en escoger política indicada para obtener mejores resultados, elaborar una mejor versión del proceso que se va a brindar, buscar la manera o forma en que ésta será impartida y encontrar la relación de los posibles procesos de decisión en relación a los fines que se quieren llegar y los medios que se utilizarán para hacerlo llegar. Autopistas o ferrocarriles. ¿Cómo establece un gobierno su política de transporte y comunicaciones? En rigor, debería de hacerlo en función de variables objetivas, tales como la extensión y el relieve de su territorio, la densidad y la distribución de su población, la disponibilidad de los recursos financieros y energéticos propios, la capacidad de generar o importar tecnologías en cada sector. Los actores del proceso, líneas, triángulos, redes. En el proceso que acabamos de describir desfilan una serie de actores que ya conocemos: instituciones públicas, partidos, grupos de intereses de medios de comunicación, etc. ¿Qué relaciones mantienen entre sí? ¿Cómo interactúan? 3 son los esquemas que ofrecen para describir esta relación. Modo lineal: grupos de intereses, partidos de parlamento, ejecutivo, política pública. B. Modelo triangular: grupos de intereses, política pública, parlamento, miembros de las comisiones, burocracia, sectores directivos. C. Modo reticular: parlamento, partido, gobierno local, burocracia, tribunales, expertos, ejecutivo central, organizaciones no gubernamentales, políticas públicas, gobierno regional, medios de comunicación, grupos de interés, empresas transnacionales y organismos.